Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El día de hoy voy a continuar sobre la línea en la que he estado en mis anteriores colaboraciones en torno a los golpes blandos, las revoluciones de colores, las generaciones Z, pero en particular ya más concentrado en América Latina, y los acontecimientos en torno a Venezuela, que obviamente no tienen solamente impacto en Venezuela, sino tienen un impacto continental de manera muy concreta y en general en el mundo. Como comenté la semana pasada en mi anterior colaboración, ya anticipábamos que Bulgaria sería el próximo país en sufrir un golpe de Estado blando, una revolución de colores al estilo de Ucrania y Rumania y Serbia y otros países. Y preveíamos la posibilidad de que fuera derrocado el gobierno constitucionalmente electo, lo cual pues así fue. Finalmente sucedió. El gobierno de Bulgaria tuvo que dimitir el primer ministro con todo su gabinete y se espera que haya un nuevo proceso electoral para redefinir gobierno en Bulgaria. Básicamente, las protestas juveniles, de nuevo, con el mismo esquema, supuestamente espontáneas, supuestamente no organizadas, estuvieron detrás de ellas organizaciones, ONGs internacionales, ¿no?, directamente vinculadas con USAID, la ANED, Open Society y las mismas organizaciones vinculadas con la CIA, de las que hemos estado hablando en las últimas colaboraciones. Cae el gobierno y se espera un nuevo proceso en una situación muy complicada para Bulgaria, porque a partir del 1 de enero del año que entra comenzará en Bulgaria a circular el euro. Bulgaria es parte de la Unión Europea, sin embargo todavía no había asumido el euro como moneda propia, y a partir del 1 de enero comenzará a operar la economía búlgara con el euro. Y en general esto desata mucho temor frente a una creciente inflación y que esta conversión pueda aumentar incluso los niveles inflacionarios en Bulgaria, pero sobre todo tienen que ver con la postura del gobierno. Si bien, como en otras ocasiones y en otras latitudes, se le acusa al gobierno búlgaro de corrupto, de falta de políticas públicas en beneficio de la población. Sin embargo, quizás las posturas que detonaron la caída de este gobierno fueron sus posturas en contra de la incorporación de Ucrania en la Unión Europea y particularmente en la OTAN, y digamos como una política, si bien algo tímida, pero de acercamiento hacia Rusia, o cuando menos no asumía la beligerancia que los países, las élites europeas dominantes han marcado para toda Europa. Entonces, un gobierno más que se suma a los gobiernos derrocados mediante golpes de Estado blandos, y además esto también le garantiza a la Unión Europea de cierta manera el acceso al Mar Negro, vital finalmente para el transporte marítimo europeo, dado que con toda previsión Rusia tomará Odessa, el último oblast ucraniano sobre el Mar Negro, con toda seguridad. De hecho, el ejército ruso está avanzando hacia Odessa
en estos últimos días ha sido bombardeado severamente su infraestructura militar por un lado, pero también energética en la región de Odesa, y con toda seguridad la Federación Rusa va a tomar no solo la ciudad, sino todo el estado de Odesa. Recordemos que Odesa fue fundada por Catalina la Grande, es decir, ha sido rusa desde su origen, ¿no? Entonces, en este contexto mundial de desestabilización de gobiernos no alineados a los Estados Unidos y a las políticas dominantes de la hegemonía occidental, tenemos una nueva fase, digamos, por parte de los Estados Unidos, que podemos llamar el corolario Trump. ¿Por qué el corolario Trump? Como sabemos, el 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe de los Estados Unidos presenta lo que se ha llamado desde entonces la doctrina Monroe. Básicamente se establecía en esa alocución del presidente ante el Congreso de los Estados Unidos que Europa debía abstenerse de intervenir políticamente en América, es decir, América para los americanos, y básicamente era una política enfocada a evitar la injerencia europea en nuestro continente. De esta manera, desde la declaración, incluso ya desde un poco antes, pero una vez dada la declaración de la doctrina Monroe, Estados Unidos empezó a intervenir en América Latina en contra principalmente de España. La vimos en Cuba, lo vimos en Haití, en República Dominicana, y cómo fue contribuyendo a apoyar incluso las guerras de independencia latinoamericanas en contra de España, pero también en contra de Inglaterra, en contra de Alemania, en fin, de manera que se adjudicaban desde entonces, 1823, los Estados Unidos se adjudicaban el derecho a decidir qué sucedía en el continente completo. Esta doctrina, si bien era en cierta manera recíproca, ¿no? Estados Unidos decía, bueno, ustedes europeos no intervengan en América y nosotros, Estados Unidos, no intervendremos en Europa. Era un poco establecer una especie de acuerdo, ¿no? De no intervención mutua, ¿no? En asuntos continentales. Años después, en 1904, el primer Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, hace lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. El corolario Roosevelt ya establece de manera mucho más específica el derecho de los Estados Unidos de intervenir directamente en todos aquellos países latinoamericanos que cometieran faltas flagrantes y crónicas. Así dice textualmente, bueno, en su traducción, el corolario Roosevelt. Entonces, la doctrina Monroe no establecía, digamos, propiamente un derecho a la intervención de Estados Unidos en América, y esta finalmente queda ya explícitamente definida en el corolario Roosevelt de 1904. Y ahí vemos cómo toda la primera mitad del siglo XX los Estados Unidos intervienen prácticamente en toda América Latina, imponiendo gobiernos, creando incluso países, ¿no? Dividen la isla de Haití, República Dominicana, en fin, ¿no? Esto, digamos, refuerza esta idea o esta doctrina norteamericana de su derecho a controlar y dominar todo el continente americano. Esta política dura, a más o menos medio siglo, o sea, en principio hasta 1933, pero finalmente se va aplicando mucho más tarde, ya cuando se desata la Segunda Guerra Mundial,
cuando el segundo presidente de apellido Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, establece la política de la buena vecindad o la política del buen vecino. Estados Unidos, el gobierno, las élites norteamericanas ya preveían la guerra en Europa en 1933, cuando asciende Hitler al poder, aunque la guerra comienza todavía hasta 6 años después. Sin embargo, ya para 1933, y dada la orientación del régimen de Hitler, se preveía que la guerra sería inminente. Entonces, Estados Unidos modifica un poco su política intervencionista y agresiva y dicta la política del buen vecino, Franklin Delano, y empieza una etapa en la cual, digamos, Estados Unidos se comporta de manera más benevolente, deja de realizar, salvo algunas excepciones, golpes de Estado, intervenciones, sino trata de hacer una política un poco más amigable. Se generan una serie de instituciones al interior del Estado norteamericano de colaboración y de ayuda al resto de los países americanos, ¿no? Por ejemplo, con relación a México, vemos el programa Bracero, ¿no? Que si vemos una década antes, ¿no? Bueno, Estados Unidos en los años 30 expulsaba a mexicanos y se dio una persecución muy similar a lo que está sucediendo hoy. Pero a partir de la política de la buena vecindad, entonces se regresa y se diluye esta agresividad contra los mexicanos y reciben y se hace un programa muy extenso de recepción de migrantes porque Estados Unidos había echado a andar ya su maquinaria de guerra, alistándose para entrar a la guerra. Un poquito después, en 1941, luego de Pearl Harbor, y esta mano de obra mexicana contribuye de manera muy importante tanto a las cadenas de suministro para la industria militar como, y quizás de manera más importante, a la producción agrícola para la producción de alimentos y demás. Una vez que, digamos, una población muy grande de jóvenes norteamericanos es asignada a la guerra. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El desembarco de Normandía, que marca, digamos, la intervención ya directa de los Estados Unidos en la guerra, lo hace con aproximadamente 12 millones de soldados, ¿no? Entonces, imaginemos que esos 12 millones de soldados eran jóvenes en edad laboral que de otra manera estarían ocupando pues, puestos en las fábricas, trabajando el campo, los servicios, etc. Entonces, toda esta mano de obra joven que se desplaza hacia la guerra, pues tiene que ser de alguna manera sustituida, y de ahí es que se alimentan programas como el programa Bracero. Esta política de buena vecindad, pues termina una vez que los Estados Unidos pues deja de necesitar a esta gran mano de obra, termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pierde alrededor de 50,000, 70,000 soldados, es decir, la gran mayoría de los soldados norteamericanos regresan a los Estados Unidos y se incorporan a la vida normal. Entonces, pues hay que volver a desplazar a aquellas poblaciones que eran necesarias para mantener la industria, la agricultura, la economía, y pues una vez que regresan millones de jóvenes a su país, pues toda esta fuerza laboral tiene que ser desplazada y entonces se reinicia una política mucho más agresiva en contra de la migración y en general de los países latinoamericanos. Actualmente lo que estamos viendo es una reedición de la doctrina Monroe, pero quizás más que de la doctrina Monroe, es una reedición del corolario Roosevelt. Incluso en el documento que publicó también recientemente Donald Trump, que es la Estrategia Nacional de Seguridad, donde establece los lineamientos generales de la política de los Estados Unidos de aquí
en adelante, ¿no? No tiene, digamos, no tiene plazos, no es una cuestión, no es un plan, digamos, de trabajo, sino digamos, establece las líneas generales de la política de los Estados Unidos para todo el siglo XXI, ¿no? Más allá de lo que pase con el gobierno de Trump, ¿no? Finalmente uno al leer el documento queda muy claro que, bueno, sigue una línea muy clara de intervencionista que va más allá del propio Donald Trump, pero, bueno, le agrega parte, digamos, de su cosecha, básicamente en la cantidad inmensa de mentiras que están establecidas ahí, ¿no? O sea, miente con una facilidad terrible, cosa que, digamos, no sucedía antes, ¿no? En documentos similares de administraciones pasadas, incluso en el documento de Theodore Roosevelt, de Theodore Roosevelt, el corolario Roosevelt, ¿no? Finalmente, todo el desarrollo de la argumentación para llegar a tal o cual tema es mucho más coherente, digamos, siempre desde un punto de vista hegemónico, ¿no? En la construcción de la hegemonía norteamericana sobre América, pero digamos con una serie de estamentos bastante razonables. En el caso de Trump, simplemente dejan ir mentiras terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, habla en un párrafo por ahí, menciona que Venezuela es responsable de la muerte de 200,000 ciudadanos norteamericanos en el año pasado. O sea, es totalmente absurdo, totalmente fuera de lugar, ¿no? Y de eso está plagado el documento. Pero, pues, claro, no deja de ser un documento muy aleccionador y, pues, muy delicado, digamos, para las amenazas que contiene, no solo a América Latina, sino al resto del mundo. El corolario Trump, como ellos mismos en el documento lo llaman, corolario Trump, haciendo referencia al corolario Roosevelt, a la doctrina Monroe, establece básicamente 5 ejes generales que marcarán la política de los Estados Unidos. La soberanía nacional, o sea, una reafirmación de la soberanía nacional como el poder hegemónico del mundo. El control fronterizo como una de las condiciones necesarias de la supervivencia del Estado. La disuasión militar como herramienta frente a otros gobiernos y frente a otras potencias fuera de la órbita del hemisferio occidental, obviamente refiriéndose principalmente a China, pero también a Rusia. La seguridad económica, entendida no nada más como el fortalecimiento de sus propias industrias, la recuperación de su capacidad industrial y productiva en sectores estratégicos, sino de manera muy particular el control de los recursos de todo tipo, minerales, energéticos, humanos, incluso de todo el continente, como se asume prácticamente como una propiedad de los Estados Unidos. No lo dice así, pero todo el desarrollo indica que lo están concibiendo como una propiedad de los Estados Unidos. Y como corolario, digamos, a esta cuestión de la seguridad económica, está la reducción a cero prácticamente del intervencionismo económico exterior. Aunque digamos en su formulación no lo dice, a la hora de que desarrollan el tema, pues queda claro que toda esta concepción de América para los norteamericanos está enfocada a partir de su diferendo con China, ¿no? Finalmente, para los Estados Unidos, para esta política, para este corolario Trump, China representa una amenaza
a la existencia de los Estados Unidos. De esta manera planteada, Estados Unidos se deja ver en este documento de 33 páginas cómo es que prácticamente todo su planteamiento de seguridad nacional está enfocado a contener a China por todos los frentes, desde el frente propiamente económico hasta el frente militar. Entonces, y de manera, obviamente, de manera muy importante destaca el papel de las políticas norteamericanas hacia América Latina. Recordemos finalmente que Estados Unidos es una potencia productora de petróleo, es una potencia en la producción de gas, pero tanto su producción de petróleo como de gas va en declive a una velocidad muy peligrosa, digamos, para la estabilidad económica de los Estados Unidos. La mayor proporción tanto del petróleo como del gas norteamericano se produce a través de la técnica del fracking, ¿no? Que es una técnica que no solo es terriblemente devastadora del ambiente, sino que tiene una muy baja eficiencia productiva y un pozo tiene una vida útil muy breve. Entre 5, 7, máximo 10 años puede producir un pozo de fracking, ya sea de gas o de petróleo. Y en ambos casos también requiere una serie de procesos para eliminar contaminantes del propio proceso de inyección de químicos a la tierra para extraer tanto el gas como el petróleo. Entonces, el declive de la producción a través del fracking principalmente en los Estados Unidos no tiene reversas, o sea, no lo van a poder revertir. Estados Unidos no tiene las suficientes reservas de gas shale ni de petróleo en condiciones explotables al ritmo que lo requieren. Y por lo tanto, el petróleo venezolano, que tiene las mayores reservas probadas del mundo, más que Arabia Saudita, más que la Federación Rusa, y están pues a la mano de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente pues, no solo el petróleo, pero quizás uno de sus principales recursos es el petróleo, pero también Venezuela tiene uranio, Venezuela también tiene litio, en fin, una serie de recursos que hoy por hoy son recursos estratégicos de cara al resto del siglo XXI. Entonces, el enfoque hacia América Latina es particularmente sensible. La estrategia promueve una restauración sensata y contundente del poder estadounidense en el hemisferio occidental para asegurar la preeminencia estadounidense, controlar la inmigración ilegal, detener el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China en la región. Estas pequeñas líneas son una transcripción literal del documento, dejan muy claro, digamos, cuáles son las prioridades de Trump en América Latina. Y entonces vemos lo que está sucediendo en Venezuela y las amenazas de Trump de que no solo cometerá los crímenes de guerra como los que ha estado cometiendo, ha hundido al menos 23 embarcaciones y ya han muerto 87 personas, cuando menos, ¿no? Los cuales, pues según ellos, son narcotraficantes, pero pues no existe ninguna prueba de que haya sido, y aunque hubieran sido, no deja de ser un crimen. Incluso en Estados Unidos, un representante de la Cámara, valga la redundancia, de la Cámara de Representantes, acaba de interponer una denuncia penal contra el secretario de Guerra, que ya no es secretario de la Defensa, sino secretario de Guerra, como le cambió el nombre Donald Trump, a Pete Hegseth,
por crímenes de lesa humanidad, por los asesinatos de lancheros, pongámoslo así, cuando menos algunos de ellos está demostrado que sí eran pescadores y que estaban en sus labores cotidianas de pesca normal. Entonces, tenemos estos ataques, tenemos una nueva escalada con el secuestro y el robo de un buque petrolero, que es curioso. En los registros del buque su destino era, bueno, partía de Venezuela con destino al Reino Unido, cosa un tanto extraña, pero todo parece ser que en realidad iba a Cuba. Y lo que pasa con este tipo de cargueros es lo que se llama la flota fantasma, o bueno, Estados Unidos, Occidente, le llaman flota fantasma a una enorme cantidad de buques que circulan por todo el mundo, que se han estado, digamos, brincando las normas internacionales, que como sabemos fueron impuestas por Occidente desde antes, ¿no? De hecho, la Organización Marítima Internacional, que es como la organización reguladora a nivel mundial de todo lo que es el tránsito, el comercio, en fin, el tipo de embarcaciones, regula todo esto, depende de la ONU, pero tiene su origen en las disposiciones legales o en todo el entramado jurídico que creó la corona inglesa cuando dominaba el comercio marítimo mundial. El Imperio Británico no solo le hizo la guerra del opio a China para obligarla a consumir opio, sino creó toda una serie de rutas comerciales a través de todo el mundo, ¿no? Por un lado es el Pacífico, por otro lado es el Atlántico, y declaraba la exclusividad no solo en determinadas rutas, sino en determinados productos, entre otros el opio, o quizás de manera muy destacada el opio. Otro de ellos fue, por ejemplo, el té. Y el impuesto al té fue, no solo al té, pero digamos, fue como muy, muy sintomático, fue parte de lo que hizo que Estados Unidos iniciara la guerra de independencia, ¿no? Entonces, este control marítimo que tuvo la corona inglesa y que posteriormente fue pasando de manos hacia los Estados Unidos, queda plasmado en este organismo marítimo internacional que, aunque depende de la ONU, pues tiene este trasfondo y, digamos, una gran cantidad de obligaciones en el mundo del comercio y del transporte marítimo dependen de instituciones y organismos de Occidente, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones muy importantes es el tema de los aseguramientos, tanto de los buques como de las cargas. Prácticamente las empresas aseguradoras inglesas, Lloyds, por ejemplo, tienen el monopolio del aseguramiento tanto de buques como de carga en el mundo. Hay otras, ¿no? Pero digamos, es prácticamente el control del comercio marítimo mundial está en manos de Occidente, totalmente, de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente. Y entonces, una vez que Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea le ponen sanciones a Rusia y a China, particularmente que afectan directamente al comercio marítimo, pues es obvio que Irán, China, Rusia y todos los países que necesitan comerciar con ellos, pues tengan que recurrir a el comercio fuera, ¿no? Brincándose, digamos, todos esos controles y reguladores que les permiten a ciertos organismos controlados occidentalmente impedir el transporte, bloquear cadenas, suspender permisos de cabotaje, por ejemplo, o de desembarco, en fin, de mercancías y productos alrededor del mundo entero. Entonces, muchos países utilizan, digamos, flotas marítimas que pues se brincan las condiciones y
y los grilletes que pretenden poner Occidente al comercio mundial, y entonces se les llama flotas fantasmas. Y bajo ese argumento se arrogan el derecho a detenerlas y confiscar los bienes. Lo han hecho varias veces, ¿no? Creo, hasta donde tengo conocimiento, es la primera vez que se da en aguas territoriales en el Caribe latinoamericano frente a las costas de Venezuela. Si bien fue en aguas internacionales, el buque partía de Venezuela. Nada más como un comentario, Irán respondió decomisando un buque con bandera de, no recuerdo ahorita del país, pero es un buque con petróleo que iba destinado a Europa. Entonces ha empezado a comenzar de un lado del mundo y del otro una guerra por el control del transporte marítimo. Pero entonces, frente a estas amenazas, tenemos que Estados Unidos tiene desplegada hoy la fuerza militar más poderosa que había desplegado nunca en nuestro continente frente a las costas de Venezuela. De acuerdo con información difundida en días pasados por personalidades vinculadas con la inteligencia norteamericana, Estados Unidos estaría preparando un ataque masivo con misiles desde submarinos, desde el portaaviones que está anclado frente a las costas y una serie de misiles de mediano alcance con la finalidad de destruir instalaciones estratégicas en Venezuela, tanto militares como de producción energética, ¿no? La idea es dejar a Venezuela sin electricidad, sin energía eléctrica, cuando menos en sus principales ciudades, obviamente en Caracas, ¿no? Muy probablemente el Palacio de Miraflores sea un blanco específico de los bombardeos, como lo fue cuando el golpe de Estado contra Salvador Allende, que bombardearon directamente el Palacio de la Moneda. Es una estrategia normal por parte de los Estados Unidos y que una vez, digamos, eliminado una serie de blancos específicos, intervendrían para, digamos, desarticular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. Y la última fase sería una intervención directa por tropas norteamericanas. En cualquiera de estos escenarios, la perspectiva para los Estados Unidos no es nada halagüeña. Si bien los halcones norteamericanos, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la gente que tiene alrededor, y gran parte de la industria militar norteamericana, el complejo industrial norteamericano, creen que siguen siendo absolutamente invencibles, pues la verdad de las cosas es que están muy equivocados. Y están muy equivocados porque, bueno, pues cuando menos se puede constatar en Ucrania, se pudo constatar incluso en Siria o incluso también en Irán. El riesgo para tanto la aviación como los buques norteamericanos que están frente a las costas de Venezuela es mucho mayor de lo que estos halcones militaristas norteamericanos creen. Finalmente, la Federación Rusa le ha estado proveyendo a Venezuela con sistemas antimisiles de última generación, capaces de bloquear los sistemas que le permiten a los Estados Unidos dirigir sus operaciones, ya sea por aire, por mar o por tierra. Las capacidades defensivas de Venezuela no son nada despreciables, y por otro lado tienen un apoyo político muy importante, no solo de la Federación Rusa y sus colaboraciones en materia militar, sino particularmente de China. Que además, bueno, China tiene intereses comerciales
y económicos muy importantes en Venezuela, como lo he comentado aquí anteriormente. China está construyendo plataformas para la perforación en mares profundos en Venezuela, ¿no? Particularmente en la zona de Maracaibo, y otras infraestructuras, carreteras, en fin, y demás, ¿no? Entonces, como dice la estrategia el corolario Trump, ¿no? Es impedir a toda costa que China incremente su presencia económica en nuestro continente. De esta manera, tendría que, incluso lo dice explícitamente, ¿no? Impediremos que competidores no hemisféricos tengan la capacidad de posicionar fuerzas o controlar activos estratégicamente necesarios o estratégicamente vitales para los Estados Unidos. Entonces, así lo vemos, ¿no? Estados Unidos está amenazando, por un lado, con una invasión a Venezuela, que todavía sigue, digamos, en veremos, pero correlativamente va a incrementar su presencia desestabilizadora en toda América Latina, y lo vemos, por ejemplo, particularmente en México. Comencé mencionando el caso de Bulgaria y he hablado ya en otras ocasiones de otros países, revoluciones de colores, que generalmente han tenido éxito en la medida en que son países que previamente tenían condiciones de inestabilidad económica, inestabilidad política, inestabilidad social, que no es el caso de México, al contrario. México no solo tiene estabilidad política, sus instituciones funcionan, con asegúnes, con problemas, lo que sea, pero digamos hay procesos electorales legítimos, hay instituciones fuertes, tenemos un ejército leal, patriota y completamente institucional. En fin, digamos, no hay una situación crítica económica, la vida cotidiana de la gente en general, de la mayoría de los mexicanos, ha mejorado en los últimos años, ¿no? Nos consta en general a la sociedad cómo se han ido abatiendo los procesos de corrupción y estamentos corruptos en nuestra sociedad, y un factor fundamental es la reforma del Poder Judicial. En estos países donde han tenido éxito las revoluciones de colores y los golpes blandos, uno de los factores importantes han sido el poder judicial corrupto que avala que ha avalado absurdos jurídicos inauditos en muchos de estos países, ¿no? Entonces, México tiene estas grandes fortalezas que hacen que un movimiento como la Generación Z tenga, como ayer, una manifestación de unas cuantas pobres personas que nomás se fueron a solear a Reforma, ¿no? Cuando menos la conocieron. Pero eso implica también, digamos, un riesgo, y lo vemos justamente con el tema de Carlos Manso. ¿Cómo desestabilizas un país que tiene estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social en general? Pues con la violencia. Los Estados Unidos son expertos en producir estados de violencia generalizada ahí donde les resulte políticamente redituable. Y ese es el riesgo que tenemos en nuestro país, y por eso Estados Unidos sigue alimentando estas políticas de intervención indirectas vía la violencia. Eso es todo por hoy y muchas gracias.